En nuestra posteridad hay prosperidad. Dios busca una cultura y generación dispuesta a traer conciencia a los perdidos, cansados y quebrantados de corazón. ¿Harás brillar tu fe en medio de un mundo caído? Mientras nos acercamos más que nunca a la segunda venida de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, en tiempos de desesperación y confusión, hagamos sonar juntos la alarma. Y ahora con ustedes, Pablo Azurdia. Bueno, antes de entrar a la enseñanza, quiero agradecer al hermano Alexis, Ángela, por esta confianza, esta oportunidad, y a todos ustedes también que están ejerciendo un lindo labor. ¿Cuándo dicen amén a esa? Una excelente labor, y todo tiene su buena recompensa, pero sobre todo lo hacemos por amor a Él, porque amamos a Jesús, porque Él nos amó a nosotros primero. Y cómo no agradecerle, cómo no dedicarnos a esta labor. Y bueno, hoy en esta noche quiero tocar con ustedes algunos puntos que es parte del desarrollo de lo que ustedes han estado ya ejerciendo en este tiempo. Sé que están labrando la tierra, están abriendo brecha, algunos están picando piedra, pero esta labor que ustedes están en función es un labor honoroso, algo que vale la pena trabajar en y poder ser esos vasos de expandir el reino del Señor, las estacas. Y hay una estadística también, dice que el 1% de la población global, dicen que es un solo porcentaje de aquellos que realmente ejercen el labor que ustedes están haciendo, hablar en público, dar un sermón, dar un bosquejo. Dicen que la gente le teme más a la muerte, le tienen más a hablar en público que la misma muerte. Y ustedes que tienen la costumbre de ir a llevar la palabra del Señor y ejercer a cierto grado la homilética, la enseñanza, los felicito, porque esto no es para todos. Puede ser para todos, pero hay de aquellos que tienen temores, fobias, y especialmente hablar en público es algo que tratan muchos de evitar. Pero ustedes son lo contrario. Ustedes son de ese porcentaje de la población global que ejercen este lindo oficio. Felicidades. La verdad que si usted ha pensado que no ha mostrado valentía, bueno, ya lo ha hecho sin saberlo. Y eso es algo tan hermoso. Pero en esta noche quiero tocar sobre el crecimiento en el oficio que ustedes están haciendo. Están en una transición, se están desarrollando, y sobre todo están desarrollando una gracia que ha venido de parte del Señor a sus vidas, en la cual esa gracia va a desarrollar en ustedes los futuros prospectos ministros del Señor. Y a cierto grado, ustedes que llevan la función como obrero, a cierto grado ya lo están ejerciendo, lo están poniendo por obra. Y cada vez que usted ejerce este oficio, Dios añade sus virtudes, añade su bendición, añade la experiencia, y sobre todo hasta llegar a ser ese prototipo, llegar a la medida de ser un buen ministro de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Y para iniciar, en 1 de Timoteo capítulo 4, verso 4, el apóstol Pablo le dice a su hijo en la fe, a Timoteo, y le da
una exhortación y a la vez instrucciones de mantenerse en una estatura que el mismo Evangelio exige para nosotros. Y qué bueno que trajeron su cuaderno, su tableta, dispositivo, porque hoy sí les voy a dar muchas notas. Alguien me preguntó si iba a usar la pantalla, el proyector. Fui instruido old fashioned, como decimos. Me gusta la tecnología, no crean, me encanta, pero también me gusta interactuar con ustedes verbalmente. Entonces, traten de anotar los puntos que voy a enfatizar, pero a la vez presten atención a lo que se va a desarrollar en esta hora. Dice la palabra del Señor: porque todo lo creado por Dios es bueno y nada se debe rechazar si se recibe con acción de gracias, porque es santificado mediante la palabra de Dios y la oración. Pero vea lo que dice verso 6. Estas son las palabras del apóstol Pablo a Timoteo. Al señalar estas cosas a los hermanos, serás un buen ministro. Recalco, no está diciendo que ya es un ministro, sino dice será un buen ministro, como enfatizando un escalón, enfatizando una gracia que está por venir en la vida de Timoteo. Muchas gracias, Ángela. Dice, serás un buen ministro de Cristo Jesús, nutrido con las palabras de la fe y de la buena doctrina que has seguido. Y quiero que en esta noche prestemos atención al esquema y a las palabras que el apóstol Pablo le dice a Timoteo. Uno, lo acabamos de mencionar, algunos puntos que dice, un buen ministro, diga conmigo, un buen ministro debe de ser nutrido. Debemos de ser nutridos. Y hay 3 puntos sobre buscar la nutrición espiritual, ser edificados con la palabra. Punto número 1, voy a ir despacio para que ustedes puedan anotar esto. Y si voy muy rápido, por favor, en confianza, diga, Pastor Pablo, si le puede bajar un poco la velocidad. Pero punto número 1, un ministro es alguien que se nutre a sí mismo. El ministro debe comer primero. En otras palabras, el ministro es aquel que entiende que todos los días la vida es un aprendizaje. El que para de aprender, para de enseñar, dice el dicho, ¿verdad? Entonces uno mismo debe de primero nutrirse, debe de alimentar su ser interior, alimentar su mente, preparar el bosquejo, un esquema, preparar en sí el mensaje y la proyección que el Espíritu Santo quiere plasmar con aquellos que ustedes están alimentando cada semanalmente o cada fin de semana. Ya conmigo, nutrirnos es importante. Si no nos saciamos, ¿cómo saciaremos a otros? Si no nos llenamos, ¿cómo vamos a llenar a otros? Entonces el ministro debe comer primero y después trasladar lo que comió, trasladar el mismo sazón a los que van a recibir ese mensaje. Por ejemplo, si usted se preparó unos tacos al pastor, bueno, ese mismo sazón también se tiene que entregar a los feligreses a los que ustedes va a alimentar. Debe de ser de la misma calidad, de la misma consistencia. En otras palabras, debe de tener el mismo sazón. Ahora, si usted comió algo y al final del día presenta otra cosa, entonces tenemos que saber la razón o cuáles fueron los motivos de ese desvío. Ahora, tampoco voy a descartar el mover del Espíritu Santo, pero tampoco voy a ignorar que Dios es un Dios de orden. Y las cosas de una manera llevan un equilibrio. Los extremos en sí no son tan buenos. Tiene que haber un equilibrio en todo. Segundo punto, un ministro también es aquel que se nutre con las palabras de fe. Diga conmigo, palabras de fe. El ministro, el futuro ministro,
usted como obrero, debe ser nutrido, saciarse con la fe que usted ha recibido de parte del Señor. El autor y el consumador de la fe, ¿quién es? Jesucristo. Y a través de la fe es el acceso, es la dimensión para poder agradar a Dios en todo. Si no hay fe, no hay agradecimiento para Dios. Pero si usted le añade fe en todo lo que hace, Dios va a ser agradado y complacido por su fe. Entonces debemos de nutrirnos a nosotros mismos. Esta misma nutrición debe llevar el mismo sazón a los feligreses. Debemos de llenarnos de fe. Y punto número 3. Y un buen ministro también es aquel que sabe desarrollar una buena doctrina. Diga conmigo, doctrina. ¿Qué es doctrina? Enseñanza. ¿Qué es doctrina? Un comportamiento. ¿Qué es doctrina? Una enseñanza que está especializada dependiendo del enfoque, el tema que el Espíritu Santo está desarrollando a través de su vida y transmitiendo a los feligreses. En llamada final, les vengo a decir que hay buena doctrina. Y ustedes son los canales perfectos para trasladar esa buena doctrina. Entonces la doctrina es la base, es el fundamento, es la base apostólica que encontramos en el Nuevo Testamento, las epístolas de Pablo, de Juan, del apóstol Pedro, de Santiago. Es el fundamento que sostiene toda la estructura de lo que hemos logrado desarrollar y hacer. Entonces repito, punto número 3, un buen ministro es aquel que sabe trazar, explicar con sencillez, pero con profundidad, una buena doctrina. No sé si usted se ha dado cuenta, pero a veces las instrucciones o las enseñanzas más simples, no las enseñanzas mediocres, por favor, no vaya mal comprender lo que estoy diciendo, pero a veces las enseñanzas más básicas, sencillas, son las que realmente causan un buen efecto en el oyente. Es aquel que dice, wow, ahora entiendo, ahora percibo lo que ese tema está tratando de decir. Por ejemplo, yo en la preparatoria, en la high school, como decimos, yo no quiero decir odiaba, pero no me interesaba lo que era el tema de la biología. Y en la preparatoria era un tema, un curso que nunca me llamó la atención. Pero de repente pasaron los años, salgo de la preparatoria, entro a la universidad y tomo de nuevo ese curso en el colegio. Pero yo entré con una noción ya ya había premeditado de que no me iba a encantar ese recurso. Pero entendí algo, que al final de tomar ese tema en la universidad, salí pero contento y agradecido y pude desarrollar un cariño hacia la biología. Pero entendí algo, no era tanto el tema que me desinteresaba, sino era el maestro que enseñaba. Porque el maestro que yo tuve en la preparatoria, la manera como él lo presentó muy amargo. Era algo que no me interesó a mí ni a los estudiantes. Pero cuando fui a la universidad y cuando escuché a ese maestro, me encantó el tema. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Si usted sabe cómo introducir la buena doctrina, usted sabe cómo añadirle la gracia, sazonarlo bien, eso va a enganchar a otro decir, quiero saber más de la doctrina. Quiero saber más de la palabra del Señor. Porque yo les puedo dar un bosquejo a todos ustedes, el bosquejo que tengo, y les garantizo que a cada uno de ustedes le va a salir diferente el desarrollo del mensaje. Entonces es muy importante de saber cómo sazonar los temas, el currículum o la enseñanza que usted quiere dar, porque ahí va a determinar si el oyente va a estar enganchado o no.
Y quiero dar el beneficio de la duda que ustedes que han ido a desarrollar los pozos en varias ciudades, están sazonando la enseñanza para que la gente diga, quiero escuchar más de este tema. Quiero saber más de este punto de vista. Entonces ya la culpa no lo tiene la palabra, porque la palabra se da a entender. Lo que debemos de asegurarnos que nosotros podamos ser buenos comunicadores en la enseñanza. Entonces, sigamos adelante. ¿Qué pasa con los ministros que no enseñan, que no se llenan de fe y que no siguen una buena doctrina? Pregúntale a su vecino, ¿qué pasa con aquellos que están desinteresados o que llegan cortos y ven todas las cosas como casual? Pregúntale, ¿qué pasa con aquellos que no se ponen las pilas? Y hay muchas maneras de responder esa pregunta. Pero una bien básica es, esa gente que no se alimenta, que no se preparan y que no llenan su espíritu de fe y que ignoran la sana doctrina, aquellos le llamamos ministros desnutridos. Diga conmigo, ministros desnutridos. Y algo que está desnutrido, ¿qué pasa? No crece. No aguanta, dice la hermana Katy. No se desarrolla como debe de desarrollarse. Si usted siente que no se está desarrollando como un buen ministro de Dios, porque si usted está con los obreros es porque usted quiere entrar en ese proceso, quiere entrar en esa formación para que un día Dios le puede otorgar la gracia, le puede dar de su espíritu para ir de un escalón a otro mayor. Todo esto es un proceso. Pero si usted siente que no se está desarrollando como un buen ministro de Dios o un buen prospecto, un candidato, es un buen tiempo para hacer un alto y aprender cómo debemos nutrirnos y crecer como futuros candidatos, prospectos, como ministros del Señor. La pregunta sería, ¿por qué la gente no se nutre? Pregúntale a su vecino. ¿Por qué la gente no se nutre? ¿O por qué dejan de comer la palabra o dejan de comer la doctrina o la enseñanza? Y si usted le pregunta a aquellos que andan en esa circunstancia, aquí no hay ninguno, por supuesto. Le garantizo que la respuesta de tal persona, lo que ellos van a presentar son pretextos, excusas. Van a querer justificarse y no reconocer que la culpa no lo tiene la palabra del Señor, sino es uno mismo que ha descendido a una vida mediocre, a un compromiso que llegó corto con el Señor. Entonces vamos a ver algunos ejemplos de siervos o de personas que enfrentaron impedimentos y por esas barreras no pudieron desarrollarse como tenían que desarrollarse. Y lo vamos a aplicar a nuestra vida cotidiana. En 1 Samuel 1, verso 6, vemos la historia de nuestra hermana Ana, que dice 1 Samuel 1, 6, y su rival la provocaba amargamente para irritarla, porque el Señor no le había dado hijos. Esto sucedía año tras año, siempre que ella subía a la casa del Señor, la otra la provocaba y Ana lloraba y no comía. ¿Cuál fue el impedimento de Ana? Que ella estaba lidiando con los problemas de la vida cotidiana. Los ministros dejan de nutrirse por los problemas que ellos están lidiando diariamente. ¿Cuántos de nosotros no hemos confrontado problemas? Yo soy el primero, todos. De una manera y otra vamos a cruzarnos con dificultades, circunstancias, con problemas a lo general, pero que esos problemas no se vuelvan ni sean
primordial en su vida. Que sean cosas que usted puede resolver al instante, llegar a un acuerdo con su cónyuge, llegar a un acuerdo con aquellos que forman parte de tal problema, pero tratar de resolverla lo más pronto posible. Pero si los problemas comienzan a controlarnos, entonces estamos en serios problemas. ¿Sí me hago entender? Entonces Ana es un gran ejemplo de aquellos que entraron en un impedimento de nutrición espiritual. Diga conmigo, no dejaré los problemas dominar mi crecimiento. Los ministros se dejan de nutrir por los problemas, pero aquí no hay ninguno. Diga conmigo, aquí no hay ninguno. Otro ejemplo, 1 Samuel 20, verso 34. Repito, esto puede ser un recordatorio para ustedes o puede ser algo nuevo para ustedes. Pero no me canso, como dijo el apóstol Pedro, no me cansaré de repetir lo mismo. En 1 Samuel 20, verso 34, aquí habla del perfil de Jonatán. Jonatán se levantó de la mesa ardiendo en ira y no comió pan el segundo día de la luna nueva, pues estaba entristecido por David, porque su padre le había afrentado. Entonces, ¿qué estaba lidiando Jonatán? La tristeza. Diga conmigo, la tristeza. ¿Cuántos? No levante la mano. Pero ¿cuántos de nosotros estamos lidiando con la melancolía? ¿Cuántos de nosotros estamos lidiando con cenizas del pasado? Altares que antes estaban encendidas, llamas encendidas, y ahora esas llamas se han quemado. Ya ha dejado ese altar, dejó su función. Pero hay de aquellos que todavía se tiran las cenizas encima de ellos. La tristeza es un impedimento. Los ministros dejan de nutrirse por las frustraciones y por la tristeza. Es que, pastor, usted no sabe la vida que yo tenía antes. Y por eso cada noche pongo el canal Cine Nostalgia y ahí estoy viendo esos episodios del pasado de color blanco y negro. Despójate del pasado. Hay de aquellos que están en el 2024 presente, pero su mente se encuentra al inicio del milenio. Es porque esos tiempos gloriosos, esos tiempos que viví cuando andaba en mi soltería y ahora las cosas no son como antes. Y mucho más puedo yo decir. Despójate de la tristeza, despójate de las frustraciones porque son impedimentos a la nutrición espiritual. Las cenizas no se pueden comer. Espero aquí no hay ninguno, pero hay de aquellos que todavía tienen en frascos cenizas del tatarabuelo, del abuelo de sus padres. ¿No será que esas cenizas ha sido una ligadura para no avanzar a lo que el Señor quiere entregarles en sus manos? No, pastor, es que ese sentimiento que tengo no lo puedo soltar. Pues tarde o temprano vas a tener que entregar esas cenizas, como dice Isaías. Entrégame tus cenizas y yo te entregaré a ti, o te pongo en tus manos mi belleza, mi hermosura. Beauty for ashes, se dice en inglés. Beauty for ashes. Otro punto, número 3. Estamos hablando ya de los personajes, de aquellos que batallan con la nutrición espiritual. David. Segunda de Samuel 12, verso 17. Segunda de Samuel 12, verso 17. Y los ancianos de su casa se pusieron a su lado para levantarlo del suelo, mas él no quiso y no comió pan con ellos. ¿Qué estaba lidiando David en el contexto de aquí? Estaba lidiando con las caídas. Ya conmigo, las caídas. Estaba de luto. Estaba en problema. Y cuando leemos un poco el perfil de David, era un excelente guerrero. Fue un rey
reconocido, tenía la fama, tenía el respaldo de Israel. Pero cuando indagamos un poco sobre David como padre, sí luchó con sus hijos. Y entró en una nostalgia, una tristeza con el comportamiento de sus hijos que él tuvo. Ahí puede ver la historia. Cuando un ministro cae, se deja de nutrir, deja de comer. ¿Sabían ustedes que la tristeza, la melancolía, como que convierte nuestro paladar o lo hace insípida? Cuando alguien entra en una depresión, tú le puedes dar el mejor plato de comida, bien sazonado, la temperatura perfecta, pero si esa persona está en una tristeza, una depresión o ha caído moralmente hablando o espiritualmente hablando, no le va a hallar el sazón en la comida. Todo le sale amargo, todo le sale insípida. Tengamos cuidado porque eso causa que uno entre en una desnutrición espiritual. Punto número 4. Primera de Reyes 21, verso 4. Primera de Reyes 21, verso 4 dice: Acab entonces se fue a su casa disgustado y molesto a causa de la palabra que Nabot de Jezreel le había dicho. Pues dijo: no te daré la herencia de mis padres. Y se acostó en su cama, volvió su rostro y no comió. ¿Cuál era la situación con Acab? El enojo. ¿Cuántos mechas cortas conocemos hoy en día? Cualquier cosita pequeña les enciende la ira, pierden el buen juicio y cometen actos o atrocidades que después se arrepienten. Después dicen: ¿qué hice? Cuando regresan en sí. Tengamos cuidado con el enojo. Espero que usted no sea de aquellos que se levanta enojado y se acuesta enojado. Pero hay de aquellos que llevan esa vida. Se acuestan amargados, despiertan amargados y no cambia su comportamiento. Eso causa impedimentos a la nutrición espiritual. El enojo, el malestar también impide nutrirse. Lo repito, el enojo, el malestar también impide que un buen obrero pueda nutrirse. Número 5, Esdras 10, verso 6. Esdras 10, verso 6 dice: después se levantó Esdras delante de la casa de Dios y entró a la cámara de Jonanán, hijo de Eliasib. Aunque entró ahí, no comió pan ni bebió agua, porque hacía duelo a causa de la infidelidad de los desterrados. Aquí viene esto: la infidelidad, ya conmigo, la infidelidad de otros, la traición. La traición es una sensación horrible, horrible. Es sorprendente que aún Jesús, en las últimas horas, ya estaba a punto de cumplir su propósito por la cual Él fue enviado, pero en las últimas horas estaba lidiando con una traición de Judas. Y el Señor, en su madurez, en su compostura, porque no perdió la compostura, sino estuvo bien plasmado a cumplir con su desarrollo, todavía tuvo la audacia de llamarle amigo. Un buen ministro, a pesar de ser puñalado por detrás, si es capaz de todavía decirle amigo a aquel que le ha traicionado, mis respetos, I tip my hat off to you. Porque humanamente, no me diga que la traición no es algo fácil lidiar. Es fuerte. Pero ahí está el esquema, está la medida. Si el buen maestro pudo lidiar con eso y aceptar el beso del traidor, pues, amados futuros ministros, excelentes obreros, igual debe de ser nuestro comportamiento.
Los miro muy callados a todos. Repito, las decepciones también impiden al ministro que se siga nutriendo. Por eso no me sorprende que el Señor fue un carpintero. Porque ¿qué hacen los carpinteros? A pesar de trabajar con la madera, también arrancan los clavos. Y arrancan los clavos de unos que necesitan que curarse. Aún el mismo Señor Jesús, vea esto, Lucas 4, verso 2, punto número 6. Lucas 4, verso 2. Por 40 días, siendo tentado por el diablo. Dice que, y no comió nada durante esos días, pasados los cuales tuvo hambre. Hasta el Señor estaba enfrentando las tentaciones, aunque las tentaciones no lo vencieron a él. Pero ahí revela en sí la batalla que él tuvo en su humanidad, tal como nosotros lo tenemos en la vida cotidiana. La tentación siempre va a estar tocando, futuros ministros. Pero usted tiene la facultad, usted tiene el poder de darle consentimiento o no. La tentación va a estar ahí. Pero ¿qué vamos a hacer? Recibirla, abrirle la puerta para que entre y tratar de pelear con ella, que le voy a garantizar que va a salir perdiendo. Por eso Pablo le dice a Timoteo, 2 Timoteo capítulo 2, verso 22. ¿Cuáles fueron las palabras de Pablo a Timoteo? Huya. Cuídate y huya de la tentación. Run as fast as you can. Porque nadie va a poder vencer la tentación. No, pastor, es que yo tengo la fuerza de Sansón, yo sí soy un nazareno, yo sí hice un pacto con Dios, lo creo. Pero si tratas de tantearla o tratar de dominarla, no la vas a hacer. Te va a jalar, te va a tumbar y vas a entrar en problemas muy serios. ¿Están conmigo? Las tentaciones por el diablo nos hacen dejar de nutrirnos. Entonces hágame el favor, si la puerta ya está cerrada y usted tiene la llave, deja la llave a un lado, no la lleve en su mano. Porque en su momento más débil y vulnerable, a todos nos va a llegar. A todos nos llega tarde o temprano momentos muy difíciles. Pero en el momento vulnerable de tu vida, trata de ni ver la llave, ni tenerla en tu mano. Déjala ahí. Deja que el Espíritu Santo te dé la victoria. Punto número 7. Hechos 9:9. Y estuvo 3 días sin ver, y no comió ni bebió. Aquí está hablando en contexto después que Pablo tuvo esa epifanía, ese encuentro con el Señor, y quedó 3 días sin ver, no tenía visión. Vaya esto, la falta de visión. Cuando un ministro no tiene visión, se deja de nutrir, deja de comer y por lo tanto deja de desarrollarse. Espero que 2024 usted no ha dejado la visión primordial. Avanzar hasta alcanzar. ¿Seguimos todavía con ese lema? ¿Seguimos todavía con el acróstico adora? ¿O ya nos hemos acomodados? No, que el pastor, que el apóstol lleve toda la carga. Yo solo voy a disfrutar el paisaje ahí en la visión ministerial. No, todos nosotros tenemos una función muy importante. Todos. Aquí nadie se escapa. Usted tiene una función muy imperativa en el reino de Dios. No bajes la visión, no bajes la mirada. Sigamos adelante. Estás perseverando. Hello. Es como el ejemplo que una vez lo mencioné acá, creo. En algunas ocasiones es cuando un avión de guerra va a una velocidad bien rápida y se presenta con la barrera de sonido. Y cuando comienza a penetrar la barrera del sonido, ¿qué es lo primero que experimenta el piloto?
Todo el avión, la avioneta se está moviendo, está temblando, porque está penetrando la barrera de sonido. Pero ya cuando traspasa la barrera del sonido, no hay nada, ni nadie, ninguna cosa que va a detener ya esa dimensión, esa velocidad que va el piloto. Pasa el piloto y segundos después viene el sonido de las frecuencias. Algunos de ustedes quizás en los pozos que está desarrollando ya está traspasando la barrera y la cosa está temblando. Usted está diciendo, ¿por qué las cosas no se están dando como se debe de dar? Tranquilo. Es que Dios está probando si vas a perseverar o no, si vas a obedecer o no. La barrera es el medidor. Como que Dios está diciendo, ok, voy a probar a mis obreros. Espero que no se asusten mis obreros cuando les quiero llevar a otra dimensión. La cosa va a temblar un poco, el barco va a temblar un poco, pero no se va a destruir. No sé a quién el Señor le está hablando, ¿verdad? Pero esto lo tomo yo para mí personalmente. Cuando un ministro no tiene visión, se deja de nutrir, deja de comer y por lo tanto deja de desarrollarse. Pero como ministros, futuros ministros o como obreros, hoy debemos reiniciar nuestro desarrollo ministerial. Diga conmigo, debo comenzar a nutrirme. No digo que no se han nutrido últimamente, sí lo han hecho. Pero si hay una área específica, bueno, hoy puede ser la oportunidad de decir, voy a reiniciar en esa área y no voy a dejar el alimento nutritivo que el Señor está derramando en estos tiempos. Y la Biblia, ve esto es impresionante. En 2 de Pedro, capítulo 1, versos 5 al 9, hay 8 elementos, ya conmigo, 8 elementos. 8 puntos cruciales, importantes para nuestro reinicio o para retomar aquello que como obrero hemos no prestado mucha atención y que ahora requiere atención. Segunda de Pedro, capítulo 1, verso 5 en adelante, vea, dice, por esta razón, también obrando con toda diligencia. El primer punto que enfatiza el apóstol Pedro es añadid a vuestra fe. Diga conmigo fe. Más fuerte, diga conmigo fe. Necesitamos estos puntos para poder nosotros llevar el desarrollo ministerial de nuestras vidas. Y el primer punto es la fe. Diga conmigo la fe. Aquí vemos la fe de Abraham. Diga conmigo Abraham. Abraham abrió brecha. Abraham salió de Ur de los Caldeos. Abraham salió de Mesopotamia, de una nación pagana, una nación que desconocía a Dios. Salió de una civilización antigua, pero le creó a Dios. Era un jornalero, por decir, pero Dios le reveló la tierra que sus lomos iban a poseer. Él mismo pudo caminar encima de la tierra de Negev y pudo visualizar lo que iba a venir a su vida. Un ejemplo, Gálatas 3, verso 8, anoten ahí. Gálatas 3, verso 8, la Escritura, previendo que Dios justificaría a los gentiles por la fe, anunció de antemano las buenas nuevas a Abraham, diciendo, en ti serán benditas todas las naciones. Verso 9. Así que los que son de fe, en esta noche con toda certeza diga conmigo, somos de fe. Más fuerte, somos de fe. Ahora señálele a su vecino, usted es un hombre o una mujer de fe. Así que los que son de fe son bendecidos con Abraham el creyente. Las promesas de Abraham nos corresponden a nosotros porque somos coherederos, partícipes de esas bendiciones. ¿Cuántos creen esa verdad?
Ya conmigo, tengo fe. Entonces, añádele fe a la área débil que usted quizás ha dejado por un lado. ¿Qué sería? No lo sé. Ni quiero usar el don de sospecha, pero no lo sé. Solo usted lo sabrá. Añademos fe. Punto número 2. Regresando a 2 de Pedro, verso 5, que dice, añadid a vuestra fe. Pero después de nuestra fe, diga conmigo virtud. Más fuerte, virtud. ¿Y qué nos habla de la virtud? La virtud es a righteous deed. Me gusta el significado en inglés. Virtue is a righteous deed. Me gusta cómo le da, lo amplia en esa perspectiva. Pero lo encontramos en Daniel 5, verso 12. Daniel 5, verso 12 dice, debido a que se halló un espíritu extraordinario, ciencia, inteligencia, interpretación de sueños, explicación de enigmas y solución de problemas difíciles en este hombre, Daniel, a quien el rey llamaba Belsasar, llámese pues ahora Daniel, y él declarará la interpretación. Daniel, un hombre lleno de muchas armas preciosas. Diga conmigo, las virtudes son mías en el nombre de Jesús. ¿Cuál es una linda virtud que un obrero debe de poseer? En primer lugar, debe de poseer el don de fe. Eso tiene que ser universal. Porque lo que ustedes hacen es por fe. No es tanto por vista. Por fe andamos. Y fe hace que las cosas vienen a la existencia. Hay un pasaje muy hermoso que Jesús le dice, y si no estoy mal, lo voy a encontrar aquí. Creo que si no estoy mal, es Marcos 11:24. Acompáñenme rápidamente. Esto no está en las notas, pero sí quiero que le agreguen sus notas. Marcos 11, creo que es 24, si no estoy mal. Sí, es Marcos 11:24. Cuando el Señor da la enseñanza de la higuera, verso 22 dice, esto póngale un paréntesis, porque esto es aparte de lo que tengo, pero quizás sé que va a ser bendición para ustedes. Jesús respondió, tengan fe en Dios. Verso 23. En verdad les digo que cualquiera que diga a este monte, quítate y arrójate al mar, y no dude en su corazón, sino crea que lo que dice va a suceder, le será concedido. Pero vea la expresión que viene después, verso 24. Estoy leyendo de las Américas, que dice de esta manera: por eso les digo que todas las cosas por las que oren y pidan, y espero que tenemos de costumbre en hacer eso. Espero que usted tiene de buen costumbre orar, pedir en fe. Pero vea lo que Jesús dice: crean que ya las han recibido. Una vez más, crean que ya las han recibido y les serán concedidas. Entonces, ¿cómo debe ser nuestra actitud? Ya lo tengo. Está en mi posesión. Está en mi alcance. Y cuando el Señor ve ese comportamiento y cuando ve su semblante, decir, este sí sabe, esta hermanita sí sabe cómo utilizar el don de fe. Entonces viene la información del Espíritu Santo y el Espíritu Santo hace el milagro hermoso en la vida de uno. Si usted tiene fe, pues tiene que actuar que ya tiene aquello que usted ha estado orando y pidiendo últimamente. ¿Sí están conmigo? Amén. Vamos a regresar. ¿Dónde estaba? Eso menos. Ok. Entonces, Daniel era un hombre con lindas virtudes, características, que usted ya lo puede ver en el verso 12. Punto número 3. Otra virtud, otro elemento. El apóstol Pedro menciona la fe, menciona la virtud, y a la virtud, diga conmigo, conocimiento. Diga conmigo, conocimiento. Y en cuestión de conocimiento, usted le puede añadir Filipenses 3, verso 8.
Filipenses 3, verso 8, que la versión 60 lo dice de esta manera. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Quiero detenerme por un segundo. Diga conmigo conocimiento. La sabiduría de este mundo, conforme a lo que Pablo dice a los Corintios, esta sabiduría no se compara a la sabiduría de Dios. La jactancia del hombre es una necedad para Dios. ¿Sí van a entender? El hombre hoy en día, el filósofo, el magnate, el élite, el que tiene eminencia y poder, se jacta en la sabiduría diabólica, en la sabiduría del hombre. Los hombres hoy en día dicen, elojan mucho a este Sócrates, Pilato, Aristóteles, creo que se llama, hombres que estuvieron por lo menos, si no estoy mal, unos 500, 600 años antes del nacimiento de Jesús. Son los pioneros de la democracia que ahora vemos, la democracia occidental, todo lo que surgió en Roma, en Grecia, todo lo que hoy en la actualidad estamos viendo, son hombres que se hablan en el mundo que andamos. Pero cuando nació el verdadero Señor, cuando nació Jesús, el Señor, Dios que tomó carne, que anduvo con nosotros, de ahí procede el verdadero conocimiento en Cristo Jesús. Sócrates, Pilato, Aristóteles, ni le llegan a los tobillos a nuestro Señor Jesucristo. Usted puede tener mucho conocimiento y su cabeza puede estar bien encebollada, pero el tener conocimiento no te va a calificar si eres digno de ser un buen obrero o no. Pablo dice, repito, Pablo que era un fariseo de fariseos, un alumno de Gamaliel, un hermano intachable, le dice, repito, aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Amados hermanos, ustedes como obreros, ustedes tienen una ventaja, una palanca tan fuerte que el mundo no tiene. El mundo se reposa en la sabiduría diabólica, pero nosotros nos reposamos en aquel que ya reposa dentro de nosotros. Tocas el corazón y quiero que honre al Espíritu Santo que está dentro de usted. Diga al Espíritu Santo, gracias por estar dentro de mí. Gracias por morar dentro de mí. Dame la sabiduría, dame la inteligencia, dame el conocimiento. Tú eres Dios que habita dentro de mí. Y es el ser más fluyente en esta tierra. Y lo llevamos dentro de nosotros. Ahora, sigamos adelante. Ya conmigo conocimiento. Ahora, tampoco digo que no debe de adquirir un conocimiento de la historia de la humanidad. Si usted quiere saber de los últimos 2000 años atrás, de los últimos siglos, pues hay material, hay currículum, está ese historiador Josefo que también reporta de acontecimientos de la iglesia primitiva y afirma de la evidencia que Jesús anduvo entre sus discípulos y con los primeros creyentes del primer siglo. Hay información extensa. Ahora en día con las redes sociales todos pueden adquirir información de los últimos 2000 años o aún más atrás. Pero el tener un conocimiento amplio no se puede comparar al conocimiento que viene por Jesucristo a través de su Santo Espíritu. Punto número 4.
Pedro acaba de mencionar añadir fe, añadir virtud, añadir conocimiento y ahora añadir dominio propio. Diga conmigo, dominio propio. Y el ejemplo que les puedo usar es con José. Génesis 39, verso 10. Acompáñame o anótenlo. Génesis 39, verso 10. Y ella insistía a José día tras día, pero él no accedió a acostarse con ella, con la mujer de Potifar, o estar con ella. Verso 11. Génesis 39, verso 10 al 12. Pero sucedió un día que él entró en casa para hacer su trabajo y no había ninguno de los hombres de la casa ahí dentro. Verso 12. Entonces ella lo asió de la ropa diciendo, acuéstate conmigo. Uno solo puede imaginar, de plano la mujer de Potifar era hermosa. Me imagino que era hermosa la egipcia. Mas él le dejó su ropa, él le dejó su ropa en la mano y salió huyendo afuera. Aquí viene una advertencia, palabras sabias para todos los obreros, todos los que están en función. Concentrémonos en el trabajo a lo cual Dios nos manda a desarrollar. Tengamos cuidado con las tentaciones. Tengamos cuidado cómo nos presentamos. No hagas algo bueno que al final parece malo. ¿Aló? Hermanito, hermanita, pastor, es que voy a ministrar a fulana de tal y perencejo. No lo hagas clandestinamente. Por lo menos que haya alguien ahí en presencia tuya. Seamos sabios. Seamos sabios. No vaya con otras intenciones. Satanás va a buscar la manera de cómo tirar el dardo. No. José llegó a trabajar, a trapear el piso, a aspirar la alfombra, a podar el jardín. Él llegó con otras inclinaciones, con otras intenciones justas, honestas. Pero ahí detrás estaba la egipcia aquella, la mujer astuta que ya le había echado el taco de ojo. Tengamos cuidado. Aquí no hay ninguno, por supuesto, me voy a dirigir al otro lado. Puede ser que en otras iglesias, en otros departamentos que ejercen también esta labor, puede ser que esos obreros van con otros motivos. Y le dice a su mujer, o viceversa, le dice al esposo, no, mejor quédate tú, yo iré solo. No, callados están todos. Calladitos. No dejes que Satanás te enganche. Vaya con su pareja. Hablando por supuesto, los que están casados, ¿verdad? Vaya con sus parejas. Un cordel de 3 hilos no se rompe tan fácil. Hello. Como que a nadie les gustó ese tema, ese punto, ¿verdad? Pero sigamos adelante. ¿Cuánto tiempo tengo? Dios mío, 8 minutos, va rápido el tiempo. Entonces, como decía, tengamos dominio propio. Dígale a su vecino, tengamos dominio propio. Después de añadir fe, añadir virtud, añadir conocimiento, añadir dominio propio, la otra virtud es añadir paciencia. Diga conmigo, paciencia. Y el ejemplo que lo podemos usar es con Job. Diga conmigo, como Job. Santiago capítulo 5 verso 11, anótenlo. Santiago 5 verso 11. Mirad que tenemos por bienaventurados a los que sufrieron. Habéis oído de la paciencia de Job y habéis visto el resultado del proceder del Señor, que el Señor es muy compasivo y misericordioso. Diga conmigo, paciencia. Be patient. Yo pregunto, ¿por qué la prisa?
¿Por qué queremos acelerar todo? Amada iglesia, yo sé que es emocionante servirle a Dios. Por eso estamos haciendo esta labor. Es emocionante. Y disfrute la experiencia. Pero también sea paciente en el desarrollo. Sea paciente. Yo entiendo que a veces nuestro estado almático ya quiere a cierto grado ya como abarcar todo, pero cabal se cumple dicho, el que mucho aprieta, el que mucho abarca, poco aprieta. Seamos pacientes en este desarrollo. Voy a hablar de mí, para que estemos parejos todos, ¿verdad? Cuando comencé en el pastorado, no voy a pensar por ser hijo del apóstol, ya se me dio el púlpito de la noche a la mañana, no. Para que yo pudiera predicar por lo menos un martes allá en Inglewood, me tomó unos 8 o 10 años. Mi padre decía, vas a ir allá con fulano de tal, vas a ir con este consiervo, vas a ir allá por México, te voy a llevar en un lugar que muchos no quieren ir. Amén, jefe, claro que sí. Mi pasión, mi fervor era desarrollarme, aprender. Let's be patient. Seamos pacientes. Disfrute la transición, disfrute esta temporada. Yo sé que todos queremos queremos ya acelerar y ver la última escena de la película. No, disfrútala desde el principio a su culminación. Disfrute todo lo que está en medio. Porque aquí no existen atajos espirituales. Yo no tuve un atajo. Yo comencé parejos como todos. Yo comencé parejos. Y si no me creen, pues ahí está Jessica, que ella puede testificar cuando comencé a tocar con los niños. ¿Sí o no, Jessica? Ahí le pueden preguntar a ella. Hay muchos más que me conocen en ese entonces. A mi tío Gustavo, que obviamente que desde que nací. Les puede decir. Pero no, todo disfrute la jornada. Sea paciente. Paciencia. ¿Cuál es el afán? ¿Cuál es el afán? Perdón que esté amplificando mucho esto, pero la verdad yo prefiero que se cocine bien la carne y que no me lo den a medias. O que se cocine bien el pollo. Y yo sé que tenemos el hambre, queremos ya entrarle. Pero si el pollo está crudo, te va a afectar. No, deja que se cocine, pero como debe de cocinarse, y disfrútalo después. Hello. Paciencia, dile a tu vecino, tengamos paciencia. Job era paciente. ¿Habéis oído de la paciencia de Job? Después de paciencia está la piedad. Diga conmigo, piedad. En esta piedad lo podemos aplicar en 1 de Timoteo capítulo 4 verso 7. 1 de Timoteo capítulo 4 verso 7. Pero nada tengas que ver con las fábulas profanas propias de viejas, dice esta versión. Así dice esta versión. Más bien disciplínate a ti mismo para la piedad. De conmigo, godliness. Piedad. Piety es otra palabra. Tratemos, doy el beneficio de la duda, no digo que no lo han hecho, sé que lo han hecho. No nos desenfoquemos en la piedad, porque la piedad nos recompensa terrenalmente y nos recompensará cuando estemos en las moradas eternas con Dios. Hello. Voy rápido porque ya el tiempo ya está avanzando. Después de la piedad está el afecto fraternal. Y el afecto fraternal lo podemos ver en Hechos capítulo 9 verso 27. Hechos 9 verso 27. Pero Bernabé lo tomó y lo presentó a los apóstoles y les contó cómo Saulo había visto al Señor en el camino y que él le había hablado.
y cómo en Damasco había hablado con valor en el nombre de Jesús. Después del efecto fraternal, nos queda de último el amor. Diga conmigo, el amor, que es el fruto mayor. Esto lo podemos agregar en Juan capítulo 13, verso 1. ¿Sí están conmigo? Juan 13, verso 1. Antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para pasar de este mundo al Padre, habiendo amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el final. Yo pregunto, ¿usted cree que el Señor ha cambiado su amor hacia su iglesia? Es un amor incondicional. Ese amor nunca cambia, nunca cambiará. Es un amor que permanece hasta el día de hoy. Y si permanece hasta el día de hoy, y si andamos en la función que andamos, porque la verdad, qué privilegiados somos nosotros de ser partícipes de un amor eterno. Con amor eterno te he amado, cuando mencionas a Israel. Pero aquí viene una pregunta. ¿Sí me regalan unos 5 minutos más? Ya para terminar. Ahora entramos a otro punto. Y aquí sí van a tronar los chicharrones un poco. ¿Por qué no se da el crecimiento a veces? ¿Por qué no se da el crecimiento ministerial? Unos 5 minutos. Hasta el teléfono ya me estaba apresurando, ya apúrate. Porque en la gente no hay el sentir que hubo en Cristo. Jesús era totalmente Dios y totalmente hombre. Qué linda esencia de nuestro Señor. Era totalmente Dios, divino, y totalmente un ser humano, hombre, que experimentó nuestras limitaciones humanas. Hello. ¿Por qué Jesús le dice a sus discípulos, os conviene que yo me vaya para que venga el Consolador? Porque Dios, el Verbo, había tomado carne. Estaba en un cuerpo humano como nosotros. Entonces, humanamente tenía algunas limitaciones geográficamente hablando. Pero poseía el Espíritu Santo en todo tiempo en su ministerio terrenal. Pero cuando Él iba a tomar ya su lugar en el Padre, en la cual ya está, entonces mandó al Espíritu Santo. Y por eso es que el Espíritu Santo está en todos nosotros, simultáneamente hablando. Entonces los ministros, aquí vemos, entonces los ministros no crecen porque no reconocen que no están creciendo a veces. Hello. Marcos 3, verso 7. Ve esto. Esto es interesante. Jesús se retiró al mar con sus discípulos. Marcos 3, verso 7. Y una gran multitud de Galilea le siguió. Y también de Judea. ¿Por qué se retiró Jesús? Regresando a la parte humana de Él. Jesús se apartó porque también Él tenía que descansar. ¿Ustedes creen que Jesús no descansó? No dormía de noche. Claro, se velaba, hacía oraciones, pero comía, bebía, dormía. También tenía sus necesidades de ir al baño como todos nosotros. Era un ser humano. Tenía que descansar. Como cuerpo de Cristo, nosotros a cierto grado pues tenemos que de una manera recargar las baterías que tenemos. Mateo 8:24, vea esto. Y de pronto, Mateo 8:24, y de pronto se desató una gran tormenta en el mar, de modo que las olas cubrían la barca. ¿Y qué hacía Jesús? Jesús estaba dormido. El maestro también descansó y reposó en sus discípulos él pensó que ellos iban a poder resolver el asunto que estaban ellos lidiando. Si el Señor reposa esto ya, hablando ya espiritualmente, simbólicamente, si hay un reposo del Señor hacia tu vida es porque el Señor entonces te está diciendo que eres más
tienes la capacidad, tienes ya la habilidad de resolver algunas atmósferas espirituales en tu vida. Ya conmigo, yo tengo el poder. Esa canción que cantamos, yo tengo el poder, yo tengo el poder. Tenemos el poder del Señor. Y aquí está el poder, dice la canción. Apocalipsis 14, verso 13. Hablando de recargar las baterías, hablando de la importancia de reconocer que necesitamos que a cierto grado resetearnos para poder seguir con el crecimiento ministerial. Voy un poco rápido, esto lo puede ver en Apocalipsis 14, verso 13, que dice, para que descansen de sus trabajos, porque sus obras van con ellos. Jeremías 45, verso 3, ahí lo van a poder leer más después, pero dice, porque el Señor ha añadido tristeza a mi dolor. Cansado estoy de gemir y no he hallado reposo. Aquí habla en contexto del profeta Jeremías. Punto número 2, Mateo 21, verso 23. Mateo 21, verso 23. Cuando llegó Jesús al templo, los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo se le acercaron mientras enseñaba diciendo, ¿con qué autoridad haces estas cosas? ¿Y quién te dio esta autoridad? Pero vea lo que Jesús tenía de costumbre. Iba al templo. Mateo es Mateo 21, verso 23. Jeremías 45, verso 3. Y Apocalipsis 14, verso 13. Diga conmigo, hay que ir al templo. Hablando de ir al templo, está Hebreos 10, 25. No dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, aquí no hay ninguno, sino exhortándonos unos a otros mucho más al ver que el día se acerca. Este debe ser el lugar, y ustedes lo saben, el lugar donde recargamos las baterías y son enviados para llevar la unción, llevar la palabra. Pero si dejamos de recargar las baterías donde Dios te ha ubicado, entonces me exige decirle lo siguiente. ¿Qué vas a dar allá entonces? ¿Qué vamos a dar? Les viene una buena. Y lo voy a decir humildemente. No es de todos los días que en una iglesia local, en un ministerio donde Dios nos ha puesto a todos nosotros, no es de todos los días tener a un apóstol. Díganme en otras iglesias que tienen un apóstol. Es más, y hay iglesias donde ni creen en el apostolado. Nosotros como iglesia local tienen a un apóstol y tienen pastores. Aprovéchalo. Exprime todo lo que sale, todo lo que el apóstol y los pastores están tratando de inculcar con la congregación. Un padre es un tesoro. Si ustedes reconocen el apostolado, entonces automáticamente ustedes también reconocen la paternidad en la fe. Es su padre en la fe. Atesore a su padre en la fe. No seamos malagradecidos, ingratos. No, es que yo tengo más unción que el apóstol. Y puede ser que sí. Pero la pregunta es, ¿por qué Dios no te ha permitido desarrollarte todavía entonces? Hay tantas iglesias hoy en día y van a haber más iglesias hoy en día. Y yo creo que en la generación que viene Dios va a levantar los 5 ministerios, los va a seguir levantando. Pero por el momento disfrute el alimento apostólico de su padre en la fe que le está alimentando. Porque cuánta gente de afuera, le voy a decir entre comillas una, pero no le voy a mencionar el nombre, por respeto a él. No le voy a mencionar el nombre. Pero hay un siervo de Dios también que Dios ha levantado en estos tiempos. Y Dios lo está usando tremendamente en estos tiempos.
Al igual tiene un manto apostólico y tiene de costumbre de hablarme a mí. Me dice, Pastor Pablo, cuando tengas tiempo, pásame el pan nutritivo de tu papá, porque eso me alimenta a mí. Yo digo, wow, qué humildad de este hombre. Qué sencillez de este hombre. Que tiene en el buen sentido, ¿verdad? La audacia, el atrevimiento de decirme, ¿me puedes dar el alimento nutritivo de tu padre? Y nosotros que lo tenemos semanalmente. ¿Aló? Están muy callados todos, ¿verdad? Hay que ir al templo. Hay que ir al templo. Si no, ¿qué vamos a dar? ¿Aló? Y si le quieren reprochar, repróchenle al autor de Hebreos. No sé si era Pablo o quien sea, pero si quiere, repróchale a él. Porque él dice aquí, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. 3 minutos, sí, Alexis. Les prometo. Dice lo siguiente acá, Lucas 11:36. Lucas 11:36 al 37. Ya conmigo, hay que sentarnos a comer. Así que si todo tu cuerpo está lleno de luz, sin tener parte alguna en tinieblas, estará totalmente iluminado como cuando la lámpara te alumbra con sus rayos. Cuando terminó de hablar, un fariseo le rogó que comiera con él, y Jesús entró y se sentó a la mesa. Jesús se sentaba a comer, pero ese fariseo quedó alucinado. ¿Sabe qué preguntas le había hecho en la mesa? Esa debe de ser nuestra actitud. Sigamos adelante. Lucas 9, verso 28. Lucas 9, verso 28. Y como 8 días después de estas palabras, Jesús tomó consigo a Pedro y a Juan y a Jacobo y subió al monte a orar. Jesús subía al monte a orar. Diga conmigo, hay que subir al monte a orar. Una vez más, hay que subir al monte a orar. Alguien quizás pueda refutar y decir, no, pero Jesús era Dios. ¿Cómo que tiene que ir a orar? Espérenme. Cuando hablamos de la relación de Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, esa relación es tan hermosa, exclusiva, que los tres siempre estarán en el mismo acuerdo. El uno, el otro no se van a contradecir. Cuando Jesús iba a orar, tenía que dialogar con el Padre. Y mientras él dialogaba con el Padre, a la misma vez el Espíritu Santo estaba con él. Dialogaba con el Espíritu Santo. Entonces los tres están en perfecta armonía. Es interesante cuando estudiamos un poco la Trinidad y cómo Dios se manifiesta en esas 3 manifestaciones hermosas. Pero Jesús oró. Siendo Dios, todavía tuvo contacto con su Padre. Y no hacía nada no hacía nada distinto a las ordenanzas de su Padre. Lo que su Padre le indicaba hacer, eso hacía. Punto y dicho. No se interpretaba nada. Lucas 21:36. Lucas 21:36. Mas velad en todo tiempo, orando para que tengáis fuerza para escapar de todas estas cosas que están por suceder. Otro punto. Juan 7, verso 6. Juan 7, verso 6. Vea esto. Entonces Jesús le dijo, mi tiempo aún no ha llegado, pero vuestro tiempo es siempre oportuno. En otras palabras, anoten esto, Jesús conocía los tiempos. Hay que conocer los tiempos de Dios. Hello. No te adelantes, tampoco ni te atrases. Conozca el tiempo perfecto de Dios.
Tomó 3 años y medio para que Cristo Jesús fuera clavado en la cruz, para que Él pudiera decir, consumado es. Yo entiendo que como obreros queremos ya andar en los 8 cilindros, ya queremos ya de una manera ejercer una autonomía. Take it easy, brother. Your time will come, but be patient. Hay que escudriñar primero los tiempos. Hay que conocer los tiempos. Hechos 1, verso 7. Él les dijo, Jesús, después de su resurrección, no os corresponde a vosotros saber los tiempos ni las épocas que el Padre ha fijado con su propia autoridad. Usted recordará, a uno de sus discípulos le preguntaron, ¿cuándo vas a restablecer el reino de Israel? Espérate, no te me vas a acelerar. Take it easy, brother. Esos tiempos no me corresponden a mí, son los tiempos del Padre. Ustedes que están ejerciendo. Es más, mi padre tiene de costumbre decir lo siguiente: cuando alguien quiere ya lanzarse de lleno y volar solo, el día que usted hable con mi padre, después de todo lo que le va a contar, las experiencias, todo lo que le ha acontecido, una cosa le va a decir su apóstol: ¿ya te habló Dios? Y como decimos en inglés, you better own up to it. Own up to it. No vayas a retroceder y decir que no, es que era una equivocación. No, tienes que estar seguro. Si Dios te habló, Él te va a respaldar. Si Dios no te habló, saber quién te va a respaldar. ¿Aló? Y si el Señor tarda por venir y digamos después pasan los 35 años y mi jefe esté con el Señor y yo tomo las riendas del ministerio, igual voy a hacer la misma pregunta a todos los nuevos prospectos: ¿ya te habló el Señor? Are you sure it's God that spoke to you? Porque al final es uno que va a rendir cuentas ante Dios. El deseo, el fervor, el anhelo, dice que está ahí. Espera los tiempos. Espera los tiempos. Lo que termino diciendo, ya con esto termino. Hermano amado, disfrute este proceso. Disfrute este proyecto Pozos. Disfrútalo. Enjoy it. Embrace it. Abrázalo. Y vas a ver que Dios Espíritu Santo va a hacer lo demás. No lo busques. De mientras solo, como decimos en el buen sentido, aplácate. Aplácate. Sométete. Hay que continuar sujetos. Ya conmigo, hay que continuar sujetos. Ya con estas dos ya me despido. Tito 3, verso 1. Tito 3, verso 1. Recuérdales que estén sujetos a los gobernantes, a las autoridades, que sean obedientes, que estén preparados para toda buena obra. Esa debe ser nuestra actitud. Señor, en cualquier momento, tú dime en cualquier momento, Señor. Yo no voy a hablar de parte de ti, no. Dime cuándo quieres. Manda la confirmación tras confirmación tras confirmación hasta que ya estoy de una manera, ya sé que eres tú hablando. Entonces el Señor va a decir: ok, hijo, ya llegó tu tiempo. Pero de mientras, mantente obediente. Primera de Pedro 2:18. Primera de Pedro 2:18. Siervos. Voy a poner en paréntesis también: obreros. Obreros, estad sujetos a vuestros amos con todo respeto, no solo a los que son buenos y afables, sino también a los que son insoportables, dice acá. Aquí dice, pero lo dice, no lo digo yo. Quéjense con él, pero
¿Cuál es el punto? Mostrar obediencia. Mostrar obediencia. Y termino diciendo, hay que crecer. Diga conmigo, hay que crecer. Último versículo es Lucas 2:52. Lucas 2:52. Y Jesús crecía en sabiduría, en estatura y en gracia para con Dios y a los hombres. Diga conmigo, Jesús crecía. Termino diciendo, si estoy mal, por favor, corrígenme. Pero a la luz de la palabra yo veo algo tan hermoso de Jesús. Jesús de niño se sometió ¿a quiénes? A sus padres. Pero también se sometió a la voluntad de su Padre Celestial. Entonces ya son dos. ¿Y saben a quién más se sometió antes de iniciar su ministerio? A su primo Juan. A su primo Juan. Él le pidió, le dijo, necesito ser bautizado por ti para que se cumple toda justicia. Y Juan su primo quedó como diciendo, tú no necesitas que bautizarte, yo me tengo que bautizar. Pero dijo, no, para que se cumple toda justicia. En otras palabras, Jesús no le dio vuelta al asunto, no alteró el mandamiento inicial. Él también cumplió con los requisitos, con todo lo que ahora usted y yo estamos disfrutando. Se sometió a Dios Padre, se sometió a José y a María y se sometió a su primo Juan. No me diga que eso no es admirable. Si el Señor lo hizo, también nosotros tenemos que también imitar esos mismos pasos. ¿No cree usted? Entonces, hay que crecer, ya conmigo, hay que crecer. Y con esto termino, póngase de pie. Déjame bendecir sus vidas, orar por sus vidas y le voy a entregar el tiempo a los hermanos indicados.